Se cumplen 3 décadas después del inicio de la masacre de miles de tutsis en Ruanda. El país africano sufrió uno de los peores genocidios del siglo XX, ocurrido entre abril y julio de 1994 y que dejó a más de 800.000 muertos. Actualizamos con las conmemoraciones desde Ruanda. El infierno en la tierra. Se cumplen 6 meses del sorpresivo ataque de Hamás a Israel, el hecho que provocó la muerte de cerca de 1.200 personas y detonó una ofensiva militar israelí por aire, mar y tierra al enclave, que hoy deja más de 33.100 muertos. Una nueva ronda de negociaciones debería empezar este domingo en El Cairo. En México, decenas de personas protestaron contra la incursión policial en la embajada en Quito. La policía ecuatoriana entró a la sede diplomática el viernes para capturar al ex vicepresidente de la nación andina, que se refugiaba allí después de ser condenado por corrupción. Varios países y Naciones Unidas condenaron a Ecuador. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24. En español les saluda Jorge Hurtado. En Ruanda conmemoran los 30 años del genocidio de los Tutsi, en el que unas 800.000 personas fueron asesinadas entre abril y julio de 1994 por extremistas hutus que eran respaldados por el gobierno. El país de África Oriental todavía intenta afrontar el legado de la masacre, considerada una de las peores de la historia moderna. El presidente ruandés Paul Kagame lidera el homenaje en presencia de una docena de jefes de Estado. Desde Ruanda nos informa Marianne Coné sobre estas conmemoraciones. Tras encender la llama del recuerdo, el presidente ruandés Paul Kagame, acompañado por varios jefes de Estado extranjeros, se dirigió al Kigali Arena, aquí mismo, donde la ceremonia continuó con testimonios de supervivientes. A continuación, Paul Kagame tomó la palabra para recordar que el genocidio de los Tutsi podría haber sido evitado por la comunidad internacional, ya que si no se hizo, no fue en absoluto por falta de medios. Por último, habló de acontecimientos más recientes sin mencionarlos. Se trata de la situación de inseguridad en el este de la República Democrática del Congo, donde los Tutsi están siendo objeto de ataques antes del resurgimiento del grupo armado M23. Según el presidente ruandés, 30 años después del genocidio de los Tutsi, se sigue cometiendo los crímenes de los genocidas. La jornada de conmemoración continuará con esta tarde una marcha y esta noche una vigilia nocturna. Fue en 1994 cuando el avión del presidente Hutus de Ruanda se estrelló y murió. Esto causó la ira de los Hutus extremistas que decidieron atacar a los Tutsis. En ese momento en Ruanda había una pequeña fuerza de la ONU llamada UNAMIR que estaba allí para asegurarse de que se cumplieran los acuerdos de paz. Pese a que previeron la masacre, no lograron detenerla. Aquí un repaso histórico de este hecho. Fueron 100 días que quedarán grabados para siempre en la historia de Ruanda. 100 días en los que tuvo lugar una de las mayores masacres del continente africano y del mundo. Entre 800.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas y decenas de miles de mujeres violadas. Todo comenzó el 6 de abril de 1994 con el asesinato del presidente ruandés Juvenal Habyarimana, de la etnia Hutu. El avión en el que viajaban él y el presidente de Burundi fue derribado sobre el aeropuerto de Kigali. El presidente Juvenal Habyarimana murió en el ataque a su avión cerca del aeropuerto de la capital. La Guardia Presidencial lanzó entonces una campaña de venganza contra los tutsis. Se enviaron reclutas por todo el país para llevar a cabo una oleada de masacres y se entregaron listas de opositores al gobierno a las milicias, que los mataron a ellos y a todas sus familias. En aquella época los documentos de identidad aún indicaban la etnia, por lo que las milicias establecieron controles en carreteras donde se masacraba a los tutsis, a menudo con machetes y cuchillos. Fue una pesadilla que duró 3 meses hasta que en julio el Frente Patriótico Ruandés tomó la capital Kigali con el apoyo del ejército ugandés. El gobierno se derrumbó y casi 2 millones de hutus huyeron a la República Democrática del Congo, entonces conocida como República del Zaire. Pronto se señaló con el dedo a la comunidad internacional por su inacción. La ONU se vio dividida por las estrategias de sus países miembros, con Francia a la cabeza. París mantuvo estrechos vínculos con el gobierno de Habyarimana y con el gobierno provisional responsable del genocidio.
Durante 2 meses Estados Unidos hizo todo lo posible para impedir que el Consejo de Seguridad utilizara la palabra genocidio, un término que habría obligado a la comunidad internacional a intervenir en Ruanda en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio. Cambiamos de tema. En Gaza se cumple medio año desde el inicio de la guerra. Fue el 7 de octubre de 2023 cuando informamos de un sorpresivo ataque de Hamás en territorio israelí. La milicia que gobierna el enclave palestino mató a más de 1.100 personas y secuestró a otras 250. Esto desencadenó una ofensiva militar israelí que hoy deja más de 33.100 muertos. Hay más de 1 millón de desplazados, alertas de hambruna y una crisis humanitaria en Medio Oriente. El ejército israelí afirma que retiró a todas las tropas terrestres del sur del enclave, excepto a una brigada. Rafah es el refugio para más de 1 millón de palestinos que huyen de los combates. El anuncio se da cuando Egipto se prepara para reabrir una nueva ronda de negociaciones que buscan un cese el fuego y la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Pero mientras esto no avanza, la situación de los gazatíes solo empeora. En Rafah siguen las mismas imágenes. Edificios destruidos y gazatíes cavando entre los escombros. Mientras la guerra de Israel contra Hamás entra en su 7º mes, la situación humanitaria en el enclave es dramática y su sistema sanitario devastado. Estamos viviendo una dramática crisis sanitaria y humanitaria como consecuencia de una guerra que dura ya 6 meses. La Franja de Gaza y todas sus instalaciones médicas y no médicas ya no pueden resistir los ataques diarios dirigidos contra ellas. Tanto los hospitales privados como los públicos están fuera de servicio, al igual que el Hospital Al-Shifa. El Hospital Al-Shifa, el mayor complejo hospitalario de la Franja de Gaza, está ahora en ruinas, tras 2 semanas de asedio y ataques de las fuerzas israelíes. Según Israel, el movimiento islamista Hamás y la Yihad Islámica Palestina utilizaban el lugar como base de operaciones. Desde el viernes, equipos de las Naciones Unidas han podido visitar el lugar, la Oficina Humanitaria de la ONU y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esta solía ser la entrada principal del hospital, con la zona de recepción de urgencias detrás. Ahora todo el recinto ha quedado destruido. Además de la destrucción, hay cadáveres bajo los escombros. En un momento en el que el gobierno de Netanyahu está sometido a una intensa presión internacional para que permita la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, el sábado el ejército israelí publicó estas imágenes, mostrando más destrucción de túneles operados por Hamás en la ciudad de Khan Yunis. En una declaración que acompaña el video, se afirma que habían sido utilizados durante 10 años por el movimiento islamista. En México, unas 200 personas protestaron frente a la Embajada de Ecuador en Ciudad de México. Reclaman la incursión de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito. La noche del viernes, la policía arrestó al ex vicepresidente de la Nación Andina, que se refugiaba allí después de ser condenado por corrupción. Tras el incidente, México cortó sus relaciones diplomáticas con Ecuador y se comprometió a llevarlo ante un tribunal internacional. Ecuador justificó a través de una declaración de su Cancillería. Escuchemos. Contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados, que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. En Eslovaquia, el candidato respaldado por el gobierno, Peter Pellegrini, ganó las elecciones presidenciales con el 53,2% de los votos el sábado. El nuevo presidente del país europeo, cercano al primer ministro populista Roberto Fico, prometió unidad, especialmente sobre la posición frente a la invasión rusa en Ucrania. Una entrada bajo los aplausos de sus seguidores.
Peter Pellegrini fue elegido presidente de Eslovaquia el sábado. En una campaña marcada por el tema de la invasión rusa en Ucrania, el nuevo presidente, respaldado por el gobierno, se comprometió a no involucrar su país en cualquier guerra. Además, me dedico a mantener el compromiso de Eslovaquia con la paz, independientemente de las opiniones de los demás, y no participaré en guerras. Las críticas de quienes se oponen a esta postura no disuadirán mi compromiso. Economista de 48 años, Peter Pellegrini formó parte de los gobiernos del primer ministro Robert Fico, cercano a Moscú. También reemplazó a Fico como primer ministro en 2018. El presidente electo ya aseguró que no se opondrá a las leyes votadas por el Parlamento, aunque su cargo le otorga un derecho de veto. Su opositor, el candidato pro-europeo Ivan Korčok, reconoció su derrota sin olvidar de criticar la campaña del ganador. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, Parece que se puede llegar a ser presidente de la República Eslovaca no solo sembrando el odio, incitando a las pasiones y empujando a la gente a las barricadas, sino también con el planteamiento contrario. También se puede ganar la campaña convirtiendo al otro, es decir, a mí, en un candidato de guerra. Aunque sus poderes son limitados en Eslovaquia, el presidente tiene la potestad de ratificar los tratados internacionales, dirigir a las Fuerzas Armadas y nombrar jueces. Peter Pellegrini será investido en su nuevo cargo el 15 de junio. Llegamos al final de esta edición, nos vemos en la próxima.